Llamaron monstruo al perro y fantasma al hombre. Cuando Elias Thorne se acercó a la jaula de una bestia destinada a ser ejecutada, todos contuvieron la respiración. Pero a los ojos del aterrorizado animal, el viejo marín no vio un asesino. Vio a un soldado abandonado. Pasó semanas curando la mente destrozada del perro, solo para que una violenta tormenta los destrozara. Un malentendido convirtió una misión de rescate en una persecución letal, y de repente ya no era solo un ejercicio de entrenamiento. Terminaba en el borde irregular de un acantilado, con 6 puntos láser rojos centrados en el pecho de Elias mientras se protegía, el perro de sus propios hermanos de armas. ¿Recibirías una bala por un alma que acabas de conocer? La respuesta está al borde del abismo. Antes de sumergirnos, dime desde dónde estás mirando en los comentarios. Y si crees en la verdadera lealtad, ¿vale la pena morir por ello? Presiona suscribirse, porque esta historia está a punto de dejarte sin aliento. La lluvia en Rainier Falls no se debió simplemente al clima. Era un residente permanente, un huésped gris y lloroso, que se negaba a vida a abandonar el valle. Colgaba pesado sobre los tejados de pizarra de la ciudad, y flotaba como humo entre los imponentes pinos que bordeaban la naturaleza salvaje del noroeste del Pacífico. Ese martes en particular, la niebla era tan espesa que parecía borrar el mundo, convirtiendo los bordes afilados de la cercana base del cuerpo de marines en líneas borrosas y fantasmales. La ciudad misma, generalmente tranquila y escondida bajo la sombra de las montañas, parecía incluso más aislado hoy, envuelto en un escalofrío húmedo que se instaló profundamente en los huesos. Era el tipo de frío que Elias Thorne conocía bien. A sus 60 años, Elias llevaba el clima en las articulaciones, específicamente en una rodilla izquierda que había sido reconstruida más veces de las que quería recordar. Era un hombre tallado en granito y arrepentimiento. Su rostro es un mapa de líneas profundas grabadas por los soles del desierto y años de silencio. Llevaba una chaqueta de campo descolorida que había conocido décadas mejores. La lana de color verde oliva se mezclaba perfectamente con la penumbra. Elias era un ex sargento mayor del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Un hombre que una vez había infundido respeto con una sola mirada, pero ahora era solo un fantasma acechando los límites de una vida que solía conocer. Caminó con una cojera rítmica deliberada a lo largo del camino de ripio del Cementerio Nacional. Este terreno sagrado se encontraba incómodamente cerca de los activos, base de entrenamiento, separada solo por una extensión de bosque y una formidable cerca de alambre rematada con alambre de púas. La yuxtaposición fue cruel. De un lado, los vigorosos gritos de los jóvenes que se preparan para la guerra, y por el otro, las silenciosas hileras de piedras de mármol blanco, donde finalmente terminaron las guerras. Elías se detuvo ante una modesta lápida cerca de la línea de árboles. La lluvia goteaba del ala de su gorra mientras miraba el nombre cincelado en la fría piedra. Martha Thorne. «Buenos días, Marty», susurró Elias, su voz áspera como grava cayendo en una batidora. «Te traje un poco de brezo. Es lo único que florece en este gris olvidado de Dios». Se arrodilló, con movimientos rígidos, y colocó un pequeño ramo de flores violetas contra el mármol blanco. Durante mucho tiempo, solo se escuchó el sonido de la lluvia golpeando contra su chaqueta, y el canto rítmico distante de un PT, que dirige un pelotón en algún lugar profundo de la base. Este era su ritual, todos los martes. Fue el ancla que le impidió alejarse por completo del mundo. Pero hoy el ritual se rompió. Un clamor repentino y violento surgió del bosque más allá del límite del cementerio, traspasando a los respetuosos silencios de los muertos. No fueron los gritos disciplinados de los instructores. Fue caótico, presa del pánico. Entonces vino el sonido que hizo que a Elias se le erizara el vello de los brazos. Un sonido que no había escuchado en 15 años, pero que conocía tan íntimamente como los latidos de su propio corazón. Fue el rugido de un perro de guerra, no un ladrido, sino un trueno gutural profundo, que significaba intención letal. Elías no pensó. Su cuerpo recordó antes que su mente. Podría ponerse al día. Él se fue el brezo sobre la hierba mojada y avanzó hacia el ruido, atraído por una atracción magnética que no pudo resistir. Atravesó un grupo de helechos húmedos y llegó a la valla perimetral. Lo que vio en el otro lado lo detuvo en seco. Dentro, en el fangoso patio de ejercicios de la unidad canina de la base, reinaba el caos. 5 policías militares, los jóvenes con miedo en sus ojos, estaban trepando por el barro, tratando de contener una criatura que parecía más un demonio que un perro. Era un pastor alemán, corpulento y negro como un caballero sin estrellas,
con su abrigo apelmazado por el barro y la lluvia. Este era Titán. Era un pastor alemán, enorme y negro como una noche sin estrellas, con el pelaje apelmazado por el barro y la lluvia. Este era Titán. Era un espécimen magnífico y aterrador de perro de trabajo. Los músculos se enroscaban y chasqueaban como cables de acero bajo su pelaje mojado. Pero Elías, mirando a través de la malla de diamante de la valla, vio lo que los jóvenes soldados pasaron por alto. Titán no los estaba atacando, no estaba tratando de escapar. El gran perro se había arrinconado en un rincón donde se unían dos paredes de hormigón. Estaba gruñendo, chasqueando las mandíbulas a cualquiera que se acercara, pero su cuerpo estaba posicionado a la defensiva. Estaba protegiendo el espacio vacío detrás de él. Estaba protegiendo el aire. «¡Coge el poste de captura!», gritó uno de los parlamentarios, resbalándose barro cuando Titán se abalanzó. Sus dientes chocaron a centímetros de la bota del hombre. «¡Está perdido!», gritó otro, mientras los dientes chocaban a centímetros de la bota del hombre. «¡Está perdido!», gritó otro, retrocediendo. «Va a destrozar a alguien. Tranquilízalo». Titán dejó escapar un grito agudo y desesperado que se convirtió en un gruñido. Sus ojos, bordeados de blanco, se movieron frenéticamente. Estaba aterrorizado. Estaba protegiendo a un fantasma. En su mente destrozada, todavía había un entrenador parado en ese rincón vacío, alguien que necesitaba protección. Y Titán moriría antes de dejar avanzar al enemigo. Un pequeño grupo de civiles de la ciudad se había reunido en el lado de la valla del cementerio, atraído por la conmoción. Llevaban paraguas y susurraban detrás de sus manos. Sus rostros son una mezcla de curiosidad y juicio. «Ese es ese perro de la unidad de ultramar», murmuró una mujer con impermeable. «Escuché que agredió a 3 personas la semana pasada». «Dicen que está roto», respondió un hombre sacudiendo la cabeza. «Brain se escapó de las bombas. Lo van a sacrificar mañana. Es una misericordia, de verdad». Elías los escuchó y un destello de ira ardiente atravesó la lluvia fría en su pecho. «Roto. Merced». Tiraron esas palabras por ahí como si entendieran el peso de ellos. Dentro de la valla, una figura alta e imponente caminó hacia el barro. Era el coronel Marcus Vance. El coronel era un hombre que parecía haber sido planchado para existir. Rígido, crujiente y completamente desprovisto de suavidad. Incluso bajo la lluvia, su uniforme parecía impermeable a los elementos. «Basta», ladró Vance, su voz atravesó el pánico. «Deja de bailar con el animal. Si no puedes asegurarlo, retírate y prepara el kit de inyección letal. O no tendré una bestia rabiosa poniendo en peligro a mis hombres». Titán sintió la nueva amenaza. Bajó la cabeza, con las orejas pegadas al suelo. Su cráneo y dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad rugido. Presionó su cuerpo con más fuerza contra la fría pared de concreto, tratando de convertirse en un escudo. Por el soldado que no estaba allí. Elías no podía respirar. La visión de la desesperada lealtad del perro, el terror crudo en esos inteligentes ojos ámbar, era como mirarse en un espejo. Sintió el peso fantasma de una correa en la mano, una sensación fantasmal de hace 15 años. Sin decidirse a hacerlo, Elías salió de la sombra de los árboles. Caminó hasta la valla metálica y sus botas se hundieron en la tierra blanda. ¡Ey! Un joven cabo del otro lado gritó al notarlo. «¡Civil! ¡Retroceder! ¡Esta es un área restringida!». Elías no miró al cabo. No miró al coronel. Miró directamente al perro negro. Elías no gritó. No agitó los brazos. Simplemente se quedó allí. Amplió su postura, apoyó las botas y cuadró los hombros. Dejó caer su energía, dejando ir la ansiedad, la ira y el dolor, reemplazándolo por una calma profunda y pesada. Fue la quietud de una montaña. Era la autoridad de un líder de manada. «Tranquilo», respiró Elías. La palabra no era ruidoso, pero se escuchaba. Titán se quedó helado. En medio de su frenesí, la cabeza del perro se levantó de golpe. Sus orejas giraron hacia adelante, temblando. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el aire húmedo. En medio del olor del miedo, ozono y lana mojada, pescó algo más. Era un olor que Titán no había encontrado en mucho tiempo. Era el olor del mando. No los gritos fuertes y frenéticos de los jóvenes parlamentarios, sino los viejos confianza experimentada de un hombre que había caminado a través del fuego y había salido del otro lado. El perro dejó de gruñir. Su cuerpo estaba todavía temblando, vibrando con adrenalina, pero sus ojos se fijaron en Elías a través de la cerca. Por un instante la lluvia pareció detenerse.
La conexión entre el anciano y los destrozados. El perro era algo físico, un cable tenso entre dos almas que sabían exactamente lo que se sentía. Me gustaría sobrevivir cuando se suponía que ibas a morir. El coronel Vance se volvió y entrecerró los ojos al ver al anciano desaliñado, parado en el perímetro. Vance se acercó a la valla con el rostro enrojecido por la irritación. «Tú», espetó Vance. «Esta es propiedad del gobierno». «Siga adelante, ciudadano. Esta es una situación peligrosa». Elías lentamente desvió su mirada del perro al coronel. Sus ojos eran grises y duros, como el cielo invernal sobre Rainier Falls. No se inmutó ante el rango ni el tono. Miró a Vance con la cansada paciencia de un hombre que había visto cosas sobre las que el coronel solo había leído en el campo. Manuales. Elías señaló con un dedo calloso a través de la malla, directamente a Titán, que ahora estaba observando él con una esperanza confusa y desesperada. «Está protegiendo a sus 6, coronel», dijo Elías, su voz áspera pero firme, cortando el sonido pon de la lluvia. «Mira su postura, no está acorralado. Está cubriendo un flanco». «Él es un arma que mal funcionamiento», replicó Vance con frialdad. «Es agresivo e indómito». «Él está confundido», Elías lo corrigió. Su voz bajó una octava, cargada de deseos de emoción. «Y está aterrorizado porque todos le gritan mientras intenta hacer el último trabajo que hizo. Fue dado». Elías volvió a mirar al perro. Titán dejó escapar un suave gemido, un sonido tan lleno de tristeza. Rompió el aire. «Ese no es un perro rabioso, coronel», dijo Elías, y las palabras parecieron una promesa. «Ese es un soldado que se ha quedado atrás». La escolta desde el vallado perimetral hasta el mando. El edificio estaba silencioso y rígido. 2 jóvenes diputados marchaban a ambos lados de Elías, con las botas chapoteando rítmicamente en los charcos, mientras Elías avanzaba cojeando a su propio ritmo. Él no miró a ellos. Miró alrededor de la base, notando cuánto había cambiado en 15 años. Los cuarteles eran más elegantes, los vehículos más blindados, las vallas más altas, pero el olor era lo mismo. Diésel, cemento húmedo y el subyacente olor metálico de la ansiedad. Oficina del coronel Vance. Era un santuario a la orden. Todos los libros en el estante estaban firmes. Cada bolígrafo sobre el escritorio estaba alineados con precisión geométrica. La habitación estaba cálida, en marcado contraste con el frío cortante del exterior. Pero era un calor seco y estéril que no ofrecía ningún consuelo. Vance estaba detrás de su escritorio, sin ofrecerle asiento. Observó a Elías con ojos fríos y evaluadores, como un halcón estudiando un ratón de campo. Sargento Mayor Elias Thorne dijo: «Vance», probando el nombre como si fuera una moneda que sospechaba que podría ser falsa. «Busqué tu archivo mientras estabas haciendo una escena en mi valla. Cruz de servicio distinguido, 3 corazones morados y el creador del protocolos modernos de integración canina para esta misma base». Elías estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda, un hábito que 15 años de la vida civil no se había borrado. «Eso fue hace mucho tiempo, coronel». Estuvo de acuerdo Vance, caminando el escritorio para apoyarse contra el frente, cruzando los brazos. «Y luego desapareciste. Te fuiste a Raven Hill y dejar que el mundo piense que estabas muerto. Un abandono del espíritu, sino técnicamente del deber». «Me retiré, señor», dijo Elías con calma. «Hay una diferencia. ¿Está ahí?» La voz de Vance se agudizó. «Porque desde donde estoy sentado, pareces un hombre que se escapó cuando el silencio se hizo demasiado fuerte. Y ahora apareces aquí, diciéndome cómo manejar mi unidad». Vance cogió una gruesa carpeta de papel manila de su escritorio y se la arrojó a Elías. Se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo en el borde. «Léelo», ordenó Vance. «Esa es la criatura que estabas defendiendo». Elías abrió el expediente. Las fotos fueron brutales. 2 cuidadores con graves laceraciones en los antebrazos, un traje protector roto, pero Elías miró más allá de la sangre. Miró los informes que detallaban los incidentes. El manejador intentó forzar la orden de sentarse y quedarse en una perrera confinada. Sujeto comprometido. Handler usó un collar de choque durante la simulación de un trueno. Sujeto comprometido. Mordió a 2 hombres, dijo Elías, cerrando el expediente. Malas picaduras. Mordiscos defensivos. Puso a 2 marines en la enfermería, Vance corrigió, alzando la voz, porque intentaron ponerle una correa. Ese perro es una responsabilidad. Es un arma defectuosa, Thorne. Y en el cuerpo, cuando un arma se atasca repetidamente, no lo suplicas.
lo desmantelas. No es un rifle, coronel, dijo Elías en voz baja. Encargarlo. No es un rifle, coronel, dijo Elías en voz baja. Él es un infante de marina. Antes de que Vance pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Entró una mujer joven llevando una bandeja con un taza de café recién hecho y varios informes logísticos. ¡Sas! Ella era de complexión delgada, con cabello recogido en un moño severo que no podía ocultar la suavidad de sus pies o la inteligencia en sus ojos oscuros. Esta era la teniente Sarah Jenkins, la jefa de la base, oficial de logística. «Coronel, las órdenes de transferencia para los camiones de suministros», dijo, su voz profesional. Pero sus ojos se dirigieron rápidamente a Elias. Hubo reconocimiento allí, y algo más. Urgencia. «Déjalos, Jenkins». Vance agitó una mano con desdén. «Y llama al veterinario. Decir él para preparar la solución para mañana por la mañana». 0800 horas. Sarah vaciló. Dejó la bandeja con más fuerza de la necesaria. «Señor, ¿me permite? Las regulaciones establecen que un oficial canino tiene derecho a una evaluación de comportamiento final por parte de una parte independiente antes de su desmantelamiento». Vance la miró fijamente. «Ha sido evaluado. Fracasó. No por un independiente especialista, señor», presionó Sarah, con las manos temblando ligeramente detrás de su portapapeles. «Técnicamente, el sargento Thorne es ahora un especialista civil. Su participación en la valla se podría argumentar que inició una evaluación». Vance miró de Sarah a Elias, con un músculo temblando en su mandíbula. Vio la trampa. Si él, al negarle el reglamento, parecía imprudente. Si aceptaba, estaba dejando que un fantasma volviera a entrar. Máquina. «Bien», siseó Vance. Dirigió su mirada hacia Elias. «¿Quieres jugar al Salvador? Aquí está el trato. No puedo tener un animal roto aquí. Destruye la moral. Tienes 2 semanas, 14 días. Destruye la moral. Tienes 2 semanas, 14 días. Elías asintió lentamente. «Y si lo logro, luego firmo los papeles de transferencia». «Se convierte en tu problema permanentemente», dijo Vance. «Pero si fallas, si muestra agresión, si no puedes seguir una orden básica o si no puedes ponerle una correa sin sangrar, entonces firmas la orden de eutanasia tú mismo. Lo miras a los ojos cuando la aguja entra». Fue una condición cruel, diseñada para romper la resolución de Elias. Vance conocía la historia de Elias, sabía la culpa que cargaba con su propio perro. Estaba apostando a que Elías no se arriesgaría a tener otra muerte en su conciencia. Elías no parpadeó. 2 semanas. «Necesitaré acceso a las perreras de aislamiento, y sin interferencias de sus parlamentarios». «Listo», dijo Vance, dándole la espalda. «Sácalo de mi vista, Jenkins». Sarah acompañó a Elias fuera de la oficina y por el largo pasillo de linóleo. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, se detuvo y sacó un papel doblado de su bolsillo, presionándolo en la mano de Elias. «Gracias, señor», susurró, su máscara profesional deslizándose para revelar una profunda preocupación. «He estado tratando de decirles, pero nadie escucha una logística. Oficial sobre psicología canina». Elías desdobló el papel. No fue un informe oficial. Fue una línea de tiempo escrita a mano y reconstruida a partir de notas de campo. «Informe de incidente. Provincia de Fallujah. Golpe con artefacto explosivo improvisado contra una patrulla. Manejador de Kia al instante. El KC-9. Titan sobrevivió al impacto». Elías leyó la siguiente línea y su corazón se detuvo. El equipo de recuperación no pudo llegar al sitio durante 48 horas. Debido al fuego insurgente, KC-9, atrapado en el interior, fue aplastado chasis con Handler fallecido. El sujeto sufrió una conmoción cerebral y deshidratación. El sujeto se negó a abandonar el cuerpo de Handler tras el rescate. Tuvieron que estar sedados. Elías miró a Sarah con los ojos ardiendo. ¿Estaba atrapado? ¿En el naufragio? «Durante 2 días», dijo Sarah con la voz temblorosa. «En la oscuridad, con olor a todo». Y afuera el bombardeo era constante. Por eso el pánico en la perrera, sargento. «Es una caja». «Cree que está de vuelta en el camión. ¿Y los gritos?» «Suena como la emboscada». «Claustrofobia», murmuró Elías al darse cuenta de la magnitud del error. Los manejadores anteriores habían hecho. Y sensibilidad al ruido. Estaban tratando de obligarlo en una caja y gritándole que se sometiera. Estaban recreando su pesadilla. Vance no cree en el trauma para los perros.
dijo Sara con amargura. Él piensa que la disciplina lo arregla todo, pero no se puede disciplinar al pánico. Ataque. Elías volvió a doblar el papel y lo colocó en el bolsillo de su pecho, justo encima de su corazón. No, teniente, no puede. Es un buen chico, de verdad, dijo Sara, con lágrimas en los ojos. Solía darle carne seca a escondidas antes de la represión. Él simplemente está perdido. Vuelva a su puesto, teniente, dijo Elías suavemente. Has hecho más por él hoy que nadie. Elías salió del edificio de mando y se adentró bajo la lluvia. Las perreras de aislamiento estaban ubicadas en el otro extremo de la base, una hilera de senderos encadenados separados de la población principal por un alto terraplén. Fue una soledad, lugar desolado, apropiado para las cosas rotas que el cuerpo quería esconder. La lluvia se había vuelto el suelo para hacer purín. Cuando Elías se acercó a la puerta del corredor de aislamiento, vio a Titán. El perro caminaba, un trote frenético y cojo de un lado a otro, a lo largo de la línea de la valla. Estaba empapado hasta los huesos y temblaba violentamente. Cuando vio a Elías, Titán, detenido. No ladró. Se limitó a mirar, con el cuerpo tenso, esperando que comenzaran los gritos, esperando el poste de captura. Elías se detuvo en la puerta. No alcanzó el pestillo. Él solo se puso de pie allí, dejando que el perro lo viera. No soltó la mano para alcanzar el pestillo. Él simplemente se quedó allí, dejando que el perro lo ve. Dejó que el silencio se extendiera, llenando el espacio entre ellos, no con demanda, pero con presencia. 2 semanas, amigo, le susurró Elías a la criatura húmeda y temblorosa. Nos dieron 2 semanas para descubrir cómo volver a respirar. Abrió la puerta. Crujió un sonido oxidado y lúgubre. Elías entró en el recinto y cerró la puerta. Puerta detrás de él. Lo cerró. Estaba en la jaula ahora. No había vidrio ni barrera entre él, y el trauma que los había destrozado a ambos. Titán dejó escapar un gruñido bajo de advertencia y retrocedió hacia su rincón, el rincón fantasma donde guardaba sus fantasmas. Elías no avanzó. Se deslizó por el cerca hasta que quedó sentado en el barro, su espalda contra el eslabón de la cadena, su rodilla mala palpitando por el frío. Se quitó la gorra y ponlo sobre su rodilla. No voy a ninguna parte, Titán, dijo Elías, su voz mezclándose con la caída. Lluvia. Sentémonos un rato. La perrera de aislamiento era una jaula de tela metálica y hormigón, una caja gris diseñada para contener cosas que el cuerpo de Marín es considerado roto. Estaba sentado en el borde de la base, respaldado contra la densa línea de árboles, donde el bosque amenazaba con tragarse la instalación entera. El techo era de metal corrugado, amplificando el sonido de la lluvia implacable en un ensordecedor redoble de tambores metálicos. Para Titán, esta caja no era solo una jaula, era una cámara de tortura. El encierro lo presionaba, evocando el recuerdo del acero aplastado y el olor a humo. Caminó por el perímetro, un fantasma negro en la penumbra, sus garras chasqueando rítmicamente sobre el cemento húmedo. Haga clic, haga clic, haga clic, gire. Haga clic, haga clic, haga clic, gire. Era el ritmo de la ansiedad, un intento frenético de dejar atrás un recuerdo que vivía dentro de su propia cabeza. Elías Thorne entró en este espacio no como un conquistador, sino como un elemento fijo. No trajo ningún gancho. No trajo correa, ni siquiera trajo golosinas, sabiendo que un perro en estado de terror no podía comer. Solo trajo a Ellie y un pequeño paquete deteriorado por la intemperie envuelto en plástico. Cerró la puerta detrás de él e inmediatamente hizo lo único que ningún otro guía había hecho. Le dio la espalda al perro. Elías caminó hasta el rincón más alejado de la carrera, frente a donde Titán estaba encogido de miedo, y me senté en el frío y húmedo cemento. Cruzó las piernas, haciendo una mueca cuando su rodilla mala protestó por el ángulo, y apoyó la espalda contra la valla. Se hizo pequeño, se hizo callar. Titán se congeló a mitad de camino. Dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, esperando el grito, esperando el shock. Pero el hombre simplemente se quedó allí sentado. Elías desenvolvió el paquete. Dentro había un montón de cartas. El papel se volvió amarillento con el tiempo y la tinta se desvaneció. Estas eran las cartas que Marta le había escrito. Él durante su primer despliegue, hace 30 años. Entonces era su salvavidas. Serían sus salvavidas ahora. El 14 de octubre del 95 comenzó Elías.
Su voz era un gruñido bajo y ronco que apenas se elevaba por encima del sonido de la lluvia. Mi querido Elías, el jardín finalmente está muriendo para el invierno. Las calabazas pesan sobre la vid y la escarcha de la mañana parece azúcar en la hierba. No le leyó al perro, leyó al aire, leyó bajo la lluvia, llenó el espacio con la cadencia del amor y la normalidad, creando una burbuja de calma en el centro de la tormenta. Fuera de la valla, hacia metros de distancia, bajo el toldo del cobertizo de suministros, un grupo de jóvenes parlamentarios observaba. Entre ellos se encontraba el soldado de primera clase Miller, un chico de apenas 20 años con un nuevo corte de pelo y una mueca cínica en la boca. Observó al anciano sentado en el barro, con una mezcla de confusión y diversión. $10 a que el viejo lo deje al mediodía, dijo Miller, encendiendo un cigarrillo y protegiéndolo del viento. Ese perro le arrancó un trozo del brazo al sargento Davis en 3 segundos. Sentado allí leyendo poesía, lo van a masticar. No lo sé, murmuró otro soldado, observando la escena a través de binoculares. El perro dejó de pasear. Era verdad, dentro de la carrera, el frenético chasquido había cesado. Titán estaba quieto, con la cabeza ladeada. El gruñido había muerto en su garganta. Este comportamiento era extraño. Los humanos eran ruidosos. Los humanos eran exigentes. Los humanos significaban dolor. Pero este humano era simplemente una piedra. Una piedra que hablaba de enredaderas de calabazas y de heladas matutinas. Elías leyó durante 4 horas seguidas. Su voz se volvió ronca, pero no detenerse. Leyó sobre el primer intento de Martha de hornear pan, sobre el gato del vecino atrapada en el árbol, sobre lo mucho que extrañaba el sonido de sus botas en el pasillo. Al final de la tarde, la temperatura había bajado. El frío húmedo del noroeste del Pacífico se filtró a través de la chaqueta de lana y se instaló profundamente en sus huesos. Su rodilla era un nudo de fuego, y sus manos, que sostenían las cartas, se habían vuelto de un blanco pálido y ceroso. No podía dejar de temblar. Sarah Jenkins apareció en la valla justo cuando caía el anochecer. Llevaba un poncho grueso y un termo. Abrió la puerta de seguridad exterior, pero se detuvo antes del recorrido interior, sabiendo que no debía inmiscuirse en el espacio que Elías había construido. «¡Sargento!», gritó suavemente. Elías no volvió la cabeza. Él no lo hizo romper su postura. Hizo una pausa en la lectura solo el tiempo suficiente para reconocerla. «Teniente, traje café, negro, como lo tomabas antes», dijo. Deslizó el termo a través de un hueco en la cadena. «Enlace. Estás temblando, Elías. Tus labios son azules». «Estoy bien», dijo Elías, alcanzando. Retrocedió a ciegas para agarrar el termo sin apartar la vista de la esquina de la perrera. «Él no lo ha hecho conmovido», notó Sarah, mirando a Titán. El perro estaba apretujado en el rincón más alejado, observando a Elías con atención. Ojos ámbar que no parpadean. «Él está escuchando», corrigió Elías. «Él está decidiendo si soy una trampa». «Vance pasó antes», advirtió Sarah, su voz tensa. «Te vio sentado allí», él se rió. «Dijo que estabas leyendo cuentos antes de dormir. A un monstruo». Elías desenroscó la tapa del termo y tomó un sorbo. El calor golpeó su estómago. Como un puñetazo, doloroso y bienvenido. «Déjalo reír. Los monstruos no necesitan cuentos antes de dormir, Sarah. Pero los soldados sí. Los soldados necesitan saber que hay un mundo al que vale la pena volver a casa». Le devolvió el termo vacío. «Váyase a casa, teniente. Va a ser una noche larga». Sarah se demoró un momento, mirando el viejo hombre sentado en el barro y la bestia aterrorizada mirándolo. Entonces se dio cuenta de que Elías no era entrenar al perro. Estaba cumpliendo condena con él. Entraba voluntariamente a la prisión para que el prisionero no estuviera solo. «Mantente la brigada, Marine», susurró y desapareció en la oscuridad. Cayó la noche y con ella la lluvia, intensificado. Ya no era solo una llovizna, fue un diluvio. El techo de la perrera tenía una gotera, y un chorro constante de agua helada se derramó hasta el centro de la pista. Titán se retiró a la pequeña caseta cubierta para perros al final de la pista. Estaba seco allí, pero apretado. Las paredes presionaron. El trueno resonó sobre nuestras cabezas, sacudiendo el suelo, y cada boom envió un mar. Temblor por el cuerpo del perro. Él gimió, un sonido agudo y débil de angustia. Elías no se movió hacia el lugar seco. Ese era el territorio de Titán. Invadirlo ahora sería un acto de agresión. Entonces, Elías permaneció al descubierto.
La lluvia empapó su chaqueta y su camisa, pegando su cabello gris al cráneo. Estaba helado. Su cuerpo temblaba violentamente. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que apenas podía formar las palabras de las letras. El día se convirtió en noche y la noche en un amanecer gris y acuoso. Y luego pasó otro día y otro. Al tercer día, la tormenta se había convertido en vendaval. El viento aullaba a través del eslabón de la cadena, sacudiendo la valla como una jaula de huesos. Elías estaba exhausto. No había dormido. No se había levantado excepto para estirar la pierna que gritaba cuando Titán dormía. Estaba llegando al final de su resistencia física. Estaba leyendo la última carta ahora, el que Marta había escrito desde el hospital, el que normalmente él no soportaba mirar. «Y no te atrevas a cerrar tu corazón, Elías», dijo con voz áspera. Su voz era un susurro entrecortado. «El mundo es duro, pero el amor es el único escudo que funciona. Tienes que ser lo suficientemente valiente para ser suave». Un trueno particularmente fuerte partió el cielo directamente sobre nuestras cabezas. Titán salió corriendo de su caseta para perros. El ruido era demasiado. El pequeño espacio del refugio se había convertido en su mente en un ataúd. Saltó a la pista abierta, resbalando sobre el cemento mojado, con los ojos desorbitados, buscando un enemigo contra quien luchar, buscando una salida. Vio a Elías. El anciano estaba desplomado contra la valla, con los ojos cerrados, temblando incontrolablemente. Parecía pequeño, parecía frágil. No parecía una amenaza, no parecía un controlador, parecía una víctima. Titán detuvo su frenético movimiento. Miró al hombre que había estado sentado con él durante 3 días, el hombre que no había gritado, el hombre que había llenado el aterrador silencio con un susurro bajo y un estruendo constante que sonaba como seguridad. Lenta y cautelosamente, el gran perro negro bajó la cabeza. Dio un paso hacia Elías, luego otro. Olió el aire. El olor del miedo estaba allí, sí. Pero era el miedo del hombre al frío, no el miedo al perro. Y debajo de la lana mojada y el sudor viejo, había algo más. El olor del dolor. Elías sintió una presencia cerca de él. No abrió los ojos. Él no se inmutó. Contuvo la respiración, deseando que dejaran de temblar. Sintió una ráfaga de aire caliente contra su mejilla helada, un resoplido y luego un peso pesado. Presionó contra su lado. Elías abrió los ojos. Titán se había acostado, no en el rincón, no en la caseta del perro. Había acurrucado su enorme y cálido cuerpo directamente contra la pierna de Elías. Presionó su espalda contra el costado del hombre creando una pared sólida, de calor. Era una posición táctica. Titán estaba protegiendo el flanco de Elías, pero también fue un acto de caridad desesperada. El perro sintió que el hombre estaba helado y le ofrecía lo único que podía. Había dejado para dar, su calidez. Elías miró hacia abajo. Titán apoyó su pesada cabeza sobre sus patas, dejando un largo y estremecido suspiro. Sus orejas retrocedió, escuchando el trueno. Pero él no se escapó. Tenía una misión ahora. Tenía un escuadrón compañero para proteger. «Mensaje recibido, Titán», susurró Elías, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Alto y claro. Elías apoyó tentativamente su mano sobre el costado mojado del perro. Titán no gruñó. Él se inclinó al tacto. En medio de la tormenta, dentro de una jaula destinada a los rotos, una fortaleza de silencio había sido construido. Y por primera vez en 15 años, ni el hombre ni el perro estaban solos. La tormenta finalmente había amainado, dejando tras de sí un cielo del color de una ciruela magullada. El aire en Rainier. Las cataratas eran frescas y frías, limpiado por los días de lluvia incesante. Pero dentro del pequeño cobertizo de mantenimiento cerca de él, en las perreras, el aire estaba cargado con un olor muy diferente. Elías Thorne estaba junto a un banco de trabajo oxidado. Sus manos se movían con la precisión lenta y deliberada de un cirujano o un desactivador de bombas. Técnico. Sobre la mesa, delante de él, había una vieja chaqueta de campaña. Era una reliquia de una era diferente. Un patrón BDU de camuflaje de bosque que hacía tiempo que se había desvanecido en verdes suaves y marrones. Era pesado y estaba hecho de algodón antidesgarro que había absorbido el sudor, el polvo y el miedo de una docena de personas. Implementaciones. Junto a la chaqueta había una pequeña lata abollada. CLP, limpiador, lubricante, preservativo, aceite para armas. Para un civil, olía a químico y acre, tal vez vagamente industrial.
Para un marino, olía a aburrimiento. Y terror. Olía como las largas horas pasadas limpiando un rifle en la arena después de una patrulla. Y olía como los momentos previos a que el mundo explotara. Elías mojó un trapo en el aceite. Su mano tembló levemente, solo un temblor, el fantasma de sus propios nervios despertando. No solo estaba preparando una ayuda para el entrenamiento, sino que estaba conjurando un demonio. «Perdóname, amigo», susurró Elías a la habitación vacía, «pero tenemos que retroceder antes de poder avanzar». Frotó el cuello y los puños de la chaqueta con aceite. No lo empapó, solo lo suficiente para revivir la memoria olfativa, lo suficiente para hacer que la tela susurre carabinas y espacios reducidos. Dejó reposar la chaqueta por un momento, respirando los vapores. Su ritmo cardíaco se aceleró. Su rodilla mala le dolía un poco más. El olor lo llevó de vuelta a un valle del Hindu Kush, al son de una radio que chisporrotea con malas noticias. Cerró los ojos, respiró hondo y guardó el recuerdo en su caja. Él no estaba allí. Él estuvo aquí. Y tenía un soldado que salvar. Elías recogió la chaqueta. Se sentía pesado en sus brazos, cargados de fantasmas. Salió del cobertizo y se dirigió hacia el corredor de aislamiento. La mañana la luz iluminaba los charcos del patio de ejercicios, convirtiendo el barro en espejos. Titán estaba esperando en la puerta. El perro tenía mejor aspecto que hace 3 días. El desesperado y maníaco paseo se había ralentizado. Cuando vio acercarse a Elías, sus oídos se animaron, y su cola dio un único y vacilante movimiento, un péndulo de esperanza. Pero a medida que Elías se acercaba, el viento cambió. Llevaba el olor de la chaqueta, delante de él. La reacción de Titán fue instantánea y violenta. La cola que se movía se congeló. Las orejas clavados tan planos contra su cráneo que prácticamente desaparecieron. No ladró. Él dejó un sonido que era mucho peor. Un gruñido grave y vibrante que pareció hacer vibrar la valla metálica. No fue agresión, fue reconocimiento. Para Titán, Elías ya no era la cálida fuente de consuelo de la noche de tormenta. De repente sintió el olor del Humvee. Era el olor del rifle que no había disparado lo suficientemente rápido. Él era el olor de la trampa. Elías se detuvo en la puerta. No intentó ocultar la chaqueta. Lo sostuvo abiertamente, sobre su brazo izquierdo. No intentó ocultar la chaqueta. Lo sostuvo abiertamente, sobre su brazo izquierdo. «Lo sé», dijo Elías, su voz tranquila pero proyectándose claramente sobre el gruñido del perro. «Sé a qué huele, Titán. Huele a mal día». Abrió la puerta y entró. Por lo general, cuando un guía entra a una perrera con un perro agresivo, este se hace grande. Ellos dominan el espacio. Elías hizo todo lo contrario. Se hizo callar. Caminó hasta el centro del recorrido, ignorando a la bestia que gruñía en la esquina, y dejó caer el chaqueta sobre el concreto. Luego, se arrodilló junto a él. Se estaba poniendo a tiro de piedra. Distancia. Estaba poniendo su cara, su garganta y sus manos al alcance de 100 libras, de músculos y dientes en pánico. «Ven aquí», susurró Elías. No usó una voz de comando. Usó la voz de un cómplice. «Ven a verlo». Titán temblaba con tanta fuerza que sus patas traseras se desdibujaban. El olor lo abrumaba. En su mente, las paredes de la perrera se estaban encogiendo, convirtiéndose en el metal aplastado del vehículo. El silencio, la mañana se iba llenando del rugido fantasmal de una explosión. El perro se abalanzó. Fue una carga engañosa, un intento desesperado de ahuyentar la amenaza. Titán corrió hacia adelante, con las mandíbulas chasqueando, una mancha de pelaje negro y dientes blancos. ¿De la observación? En la cubierta del edificio de mando, el coronel Vance observaba a través de binoculares, con los nudillos blancos, mientras se agarraba a la barandilla. «Lo van a destrozar», murmuró Vance. «Maldito tonto». Pero Elías no se movió. Él no se inmutó. No levantó el brazo para bloquear. No gritó que no, o que se agachara. Simplemente permaneció arrodillado, con una mano apoyada en su propio muslo, el otro descansando sobre la chaqueta manchada de aceite. Mantuvo los ojos bajos, mirando el cemento, negándose a enfrentar el desafío del perro. Titán se detuvo a 2 metros de distancia. Ahora estaba ladrando, un sonido frenético y agudo. Rodeó a Elías, con las piernas rígidas, buscando una debilidad, buscando la agresión que justificara su propia violencia. Pero Elías era una piedra que olía a guerra pero actuaba como paz.
Es solo una chaqueta, Titán, murmuró Elías. Es solo tela y aceite. Ya no puede hacernos daño. Titán entró corriendo. Agarró la manga de la chaqueta y la sacudió violentamente, intentando matar al enemigo. Lo arrancó de debajo de la mano de Elías y lo azotó de un lado a otro. Gruñendo profundamente en su pecho, Elías se lo dejó tener. Observó al perro luchar contra la tela, entendiendo exactamente lo que estaba pasando. Titán no estaba luchando contra el abrigo, estaba luchando contra el recuerdo. Él era tratando de matar el trauma. Después de un minuto, la paliza cesó. Titán dejó caer la chaqueta. Se paró sobre él, con el pecho agitado y la saliva goteando de sus mandíbulas. Miró a Elías confundido. El enemigo no había contraatacado. El hombre Siumbres no había castigado él por atacar el equipo. Elías extendió la mano lentamente. No alcanzó al perro. Él alcanzó la chaqueta. Lo acercó hacia él, alisando las arrugas que habían formado los dientes de Titán. Él escogió, lo levantó y se lo llevó a la cara. Inhaló profundamente, justo delante del perro. «Mira», dijo Elías en voz baja. «Yo también lo odio, pero es solo un olor». Titán miró, hipnotizado. El hombre respiraba miedo y sobrevivía. El perro dio un paso adelante. Estiró el cuello y movió la nariz. Quería entender. Quería saber cómo el hombre podía retener el olor de la muerte y, aún así, estar tan tranquilo. Titán se mudó al espacio personal de Elías. Su hocico estaba a centímetros de la cara de Elías. El aliento del perro era caliente y olía a Jim y ansiedad. Entonces, el flashback volvió a golpear a Titán. Un fallo repentino en la sinapsis, un ruido fantasma, tal vez un auto lejano resultando contraproducente. Quizás solo un recuerdo lo asustó. Espetó Titán. Fue un reflejo. Sus mandíbulas se cerraron en el aire con un ruido repugnante. A menos de una pulgada de la oreja de Elías, fue un mordisco de advertencia, una señal de retroceso conectada a su cerebro por instinto de supervivencia. La mayoría de los hombres habrían retrocedido. La mayoría de los hombres habrían levantado la mano para atacar. Incluso los guías experimentados se habrían estremecido. Elías Thorne no parpadeó. Él no se apartó. Él no dejó de respirar. Se mantuvo firme con una quietud que era casi sobrenatural. Él entendí que el chasquido no era agresión. Era una pregunta. ¿Vas a hacerme daño ahora? ¿Me vas a pegar como a los demás? Elías respondió a la pregunta con silencio. Lentamente, con una lentitud agonizante, Elías volvió la cabeza. Miró a Titán. No con una mirada dominante, sino con una mirada suave y entrecerrada de compasión. «Te tengo», susurró Elías. «No te dejaré en el camión». Las palabras parecieron atravesar la niebla del pánico de Titán. El perro se quedó helado, con los dientes todavía al descubierto y los ojos muy abiertos. Esperó el golpe que nunca llegó. Esperó el dolor que no llegó. En cambio, vio los ojos del anciano. Estaban mojados. Elías estaba llorando. Lágrimas silenciosas y constantes corrieron por la barba de sus mejillas. No estaba llorando de miedo. Lloraba porque sentía el terror del perro, como si fuera el suyo propio. La tensión se rompió. Se escurrió de Titán como agua de un recipiente roto. Se le suavizaron los pelos de la espalda. El gruñido desapareció reemplazado por un labio suave y tembloroso. La gran cabeza negra bajó. Titán dio un paso adelante cerrando el último centímetro de distancia. No mordió. Enterró su rostro en la mancha de aceite. Chaqueta en el regazo de Elías. Presionó su nariz profundamente en el olor que odiaba, ocultando sus ojos del mundo. Dejó escapar un largo y estremecedor gemido, un sonido de puro cansancio. Elías levantó la mano, no le dio unas palmaditas al perro. Él simplemente puso su palma pesada y cálida en la parte posterior del cuello de Titán, justo sobre el pelaje grueso donde estaban los músculos, anudado por el estrés. «Eso es todo», lo tranquilizó Elías, sus dedos masajeando lentamente la tensión para eliminarla. «Lo logramos, Marine, lo logramos». Titán cerró los ojos y apoyó todo su peso contra Elías. Se rindió. Aceptó el olor porque el hombre en quien confiaba lo sostenía. Aceptó el pasado porque el hombre en quien confiaba le estaba ayudando a sobrellevarlo. En el centro de mando, el coronel Vance bajó sus binoculares. Permaneció allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla donde la cámara de la perrera se reproducía en blanco y negro. «Señor», preguntó cautelosamente un joven teniente. «Deberíamos enviar al equipo médico». «¿Lo mordieron?».
Vance sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de asombro a regañadientes en su rostro. No, dijo Vance en voz baja. No lo mordieron. Simplemente desplegó la bomba. En la perrera, el hombre y el perro se sentaron juntos sobre el frío cemento, envuelto en el aroma del aceite para armas y la tranquila gracia de la supervivencia. Elías apoyó la barbilla en la parte superior de la cabeza del perro, y por primera vez en años, el olor del petróleo no le dio ganas de correr. Simplemente olía a trabajo, y tenían trabajo que hacer. El silencio en la sala de servicio era diferente del silencio en la perrera. Era el zumbido de las luces fluorescentes y el zumbido lejano de los ventiladores de las computadoras. Un silencio eléctrico estéril que se sentía a kilómetros de distancia del barro y la lluvia. Elías se sentó en una pequeña mesa de metal, con las manos lavadas en carne viva pero todavía oliendo levemente a aceite para armas. Se quedó mirando el vapor que surgía de una taza de café de papel que no había tocado. La puerta se abrió y el coronel Vance entró. Esta vez no marchó. Caminó con un peso pesado, paso deliberado, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En su mano, sostenía una pequeña unidad USB negra. Vance sacó la silla de metal frente a Elias y se sentó. Los dos hombres, ambos canosos, ambos tallados en el mismo duro tronco militar, se miraron. La animosidad de su primer encuentro se había evaporado, reemplazado por el sombrío respeto mutuo de los soldados que vieron al elefante y vivieron para contarlo. «Vi la transmisión», dijo Vance en voz baja. «Lo que hiciste con la chaqueta, no he visto a ningún entrenador hacer eso en 20 años. Te desnudaste desnudo para ese animal». «Necesitaba saber que no estaba solo en la oscuridad», respondió Elías con voz ronca. Vance asintió. Colocó la unidad USB sobre la mesa y la deslizó por la superficie metálica. Se detuvo a centímetros de la mano de Elías. «Cuando apareciste en mi cerca», dijo Vance, mirándose las manos, «solicité tu chaqueta de servicio completo de los archivos. Quería saber quién exactamente estaba invadiendo mi base. Saqué todo, Elías, incluyendo la revisión clasificada posterior a la acción del incidente en Kandahar». Elías se estremeció. El nombre de la ciudad lo golpeó como un golpe físico. «Sé lo que pasó, coronel. Yo estaba allí. Di la orden. Dudé y, por mi culpa, Atlas está muerto». «Estabas inconsciente», lo corrigió Vance bruscamente. «Sufriste una conmoción cerebral de nivel 3 por el IED inicial. No diste ninguna orden después de la explosión. Estabas inconsciente». «Lo recuerdo», comenzó Elías, con la voz temblorosa. «Recuerdo la confusión, recuerdo haber pensado que le dijo que atacara. Recuerdo haberme despertado en Alemania sin él. La memoria es mentirosa, especialmente cuando el trauma es sostener la pluma», dijo Vance. Señaló el camino. «Esas son las imágenes de la cámara de tu casco. Fue dañado, pero los servicios técnicos recuperaron el archivo hace años. Fue clasificado por los detalles operativos, pero lo hice desclasificar esta mañana». Elías se quedó mirando el rectángulo de plástico negro. Parecía una lápida. «¿Por qué me das esto?» «¿Por qué has estado cargando una mochila lleno de rocas durante 15 años?» dijo Vance, de pie arriba, y es hora de dejarlo. «Cuidado, sargento mayor. Esa es una orden». Vance se fue, dejando a Elías solo con el fantasma de su pasado. Durante mucho tiempo Elías no se movió. Su corazón golpeó contra sus costillas, un ritmo frenético parecido al de un pájaro. Estaba aterrorizado. Durante 15 años había construido toda su identidad en torno a su penitencia. Él fue el hombre que le falló a su perro. Él era el pastor que guiaba a su cordero al matadero. Observar la verdad era correr el riesgo de hacer añicos la única realidad que conocía. Pero luego pensó en Titán, pensó en el perro negro de la perrera que estaba aprendiendo a confiar otra vez. «No puedes pedirle que sea valiente si vas a ser un cobarde», pensó Elías. Con dedos temblorosos, tomó el disco y lo conectó al terminal del lugar de destino. Hizo clic en el archivo. La pantalla parpadeó. La estática silbaba a través del altavoces, seguido por el crujido de botas sobre la grava. El ángulo de la cámara era entrecortado, mostrando el horizonte polvoriento de una aldea en Afganistán. Elías escuchó su propia voz, más joven, más fuerte, dando órdenes rutinarias. Oyó el jadeo de un perro. Atlas. Al oír ese aliento, el feliz, el jadeo rítmico de su antiguo compañero, abrió un agujero en el pecho de Elías. En la pantalla, un alemán bronceado. Un pastor apareció trotando, revisando un montón de escombros,
moviendo la cola. Él era magnífico. Vista, revisando un montón de escombros, moviendo la cola. Él era magnífico. Entonces, el mundo se acabó. Un rugido de ruido blanco. La cámara giró violentamente cuando Elías fue arrojado hacia atrás. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Luego se transformó en una vista lateral del cielo y la tierra. El audio era un timbre agudo, que lentamente se desvanece en los sonidos del caos. Gritos, disparos lejanos. Elías miró, agarrando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En su memoria, este fue el momento había fracasado. Pero en la pantalla sucedió algo más. Una mancha color canela entró en el encuadre. Atlas, el perro, no estaba huyendo. No estaba persiguiendo a los insurgentes. Él estaba regresando. La cara del perro llenó la lente de la cámara, frenética, lamiendo la lente, lamiendo la cara de Elías. Gimió empujando el cuerpo inerte de Elías. Entonces los disparos llegaron más cerca. Se levantó polvo cerca de la cámara. Atlas dejó de quejarse. Miró hacia arriba, hacia la amenaza. La alegría desapareció. Se paró sobre Elías, colocando sus patas delanteras a cada lado del hombre caído. Pecho. Bajó la cabeza, enseñando los dientes, pero no cargó. No abandonó su puesto. Se convirtió en un escudo. Elías observó, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras su perro, su hermoso y leal hijo, se alzaba sobre él como una estatua de bronce antiguo. Las balas cayeron al suelo a su alrededor. La metralla de una explosión secundaria atravesó el aire. Atlas se estremeció. Su cuerpo se sacudió mientras recibió un golpe, luego otro. Pero él no se movió. No corrió hacia un lugar seguro. No persiguió la pelea. Presionó su cuerpo sobre Elías, cubriendo los órganos vitales de su manejador con su propio pelaje y carne. Absorbió la guerra para que Elías no tuviera que hacerlo. El vídeo termina con la llegada del equipo de evacuación médica, sus manos quitando al perro de Elías. Atlas estaba flácido para entonces, pero había mantenido su posición hasta el último latido de su corazón. La pantalla se puso negra. Elías se sentó en el silencio tarareante de la sala de servicio. Su cuerpo temblaba con la fuerza de una revelación que reescribía toda su historia. No había dado una mala orden. No había fallado. Atlas no había muerto por un error. Atlas había muerto porque había tomado una decisión. El perro había elegido el amor antes que supervivencia. «No me dejaste», susurró Elías a la pantalla negra, con la voz quebrada. «Nunca me dejaste». La culpa que tenía. Lo que había sido una abrazadera alrededor de sus pulmones durante 15 años se rompió. No desapareció. El dolor es amor sin ningún lugar a donde ir. Y él siempre estaría de luto. Pero la vergüenza desapareció. La creencia tóxica de que no era digno de la lealtad desapareció. Elías se secó la cara con la manga. Se puso de pie. Se sentía más ligero, como si la gravedad hubiera aflojado su control sobre sus viejos huesos. Necesitaba aire. Necesitaba ver a los vivos. Salió del edificio de mando y se dirigió directamente a la perrera de aislamiento. El sol finalmente había atravesado las nubes correctamente, bañando el hormigón húmedo con una luz pálida y dorada. Titán estaba esperando. El perro negro yacía junto a la puerta, con la barbilla apoyada en las patas. Cuando vio a Elías acercándose, se levantó. Él no se acobardó. Él no gruñó. Observó al hombre que se acercaba, él con una mirada aguda e inteligente. Los perros son maestros de la energía. Ellos leen lo invisible, corrientes de emoción que transmiten los humanos. Durante días, Titán había olido el olor agrio y pesado, de culpa sobre Elías. Había sentido el conflicto interno del hombre, la sombra que caminaba a su lado. Pero ahora el hombre que caminaba hacia él era diferente. La sombra había desaparecido. Elías caminó más alto. Su paso era abierto. El aroma que desprendía era claro, limpio y radiante de alivio. Elías abrió la puerta y entró. No se sentó en la esquina esta vez. Se arrodilló en el centro de la carrera y abrió los brazos. «Lo siento», dijo Elías, y estaba hablando con Titán, pero también estaba hablando con el fantasma del perro color canela que vivía en el viento. «Lamento mucho no haber entendido». Titán avanzó. Se movía con una gracia que desmentía su tamaño. Entró en el círculo de brazos de Elías y presionó su pecho contra el pecho del hombre. Elías enterró su rostro en el espeso pelaje negro del cuello de Titán. Él lo soltó. Él lloró.
No las lágrimas silenciosas y contenidas de la sala de servicio, sino los profundos y agitados sollozos de liberación. Lloró por Atlas. Lloró por Marta. Lloró por los años que se había castigado en una cabaña en una colina. Titán no se alejó, no entró en pánico ante la angustia del hombre. Lentamente, con ternura, el gran perro levantó la cabeza, extendió su lengua áspera y cálida y lamió en lágrimas de la mejilla de Elías. Lamió la sal y el dolor, un golpe a la vez. Fue un bautismo. Elías se echó hacia atrás ligeramente y miró a los ojos color ámbar de Titán. Vio el trauma allí. Sí, vio las cicatrices, pero también vio la misma chispa que había visto en el video. La chispa de un guerrero que quiere servir. La chispa de un alma que busca conexión. «Me salvaste», susurró Elías, acariciando las orejas del perro. «Vine aquí para curarte, y tú me salvaste». Titán resopló, un sonido suave y entrecortado, y apoyó la barbilla en el hombro de Elías. A la luz dorada de la tarde, el viejo soldado y Maol. El perro destrozado se sentó junto. Los fantasmas del pasado finalmente descansaron, dejando espacio para que crezca algo nuevo. La correa que había sido símbolo de control había desaparecido. Lo que ahora los conectaba era invisible, inquebrantable y forjado en el fuego de la verdad. La paz es algo frágil, especialmente cuando se construye al borde de un desierto que recuerda cómo ser salvaje. Durante 2 días, Elías y Titán habían existido en una burbuja de silencioso progreso. El perro había empezado a comer de la mano de Elías. El inquietante paseo había cesado. La perrera, que alguna vez fue una prisión, se había convertido en un santuario. Pero el noroeste del Pacífico es una tierra de dioses temperamentales. Y el martes por la noche, el cielo decidió recordarle a la tierra su poder. No comenzó con lluvia, sino con una caída de presión tan severa. Hizo que la rodilla mala de Elías palpitara con un dolor sordo y repugnante. Los pájaros del bosque circundante guardaron silencio. Desapareciendo en la maleza profunda, el aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Eso hacía que a uno se le erizaran los pelos de los brazos. Entonces llegó el viento. Llegó gritando desde las montañas Cascade, un tren de carga invisible que atravesó el valle de Rainier Falls. No fue un vendaval, fue un asalto. Elías estaba en el pequeño cobertizo de suministros que había estado usando como litera temporal. Se sentó en su catre, escuchando el techo gemir bajo el asalto. Agarró su linterna. Su corazón latía a un ritmo de advertencia contra sus costillas. «Titán», susurró. Afuera, el mundo se había disuelto en el caos. La lluvia caía horizontalmente, impulsada por ráfagas de más de 60 millas por hora. A 50 metros de distancia, centinela de pie en el perímetro de la base, había un enorme árbol Gary Oak. Era mayor que la base, más antigua que el pueblo, un gigante con raíces que había mantenido unida la tierra durante 2 siglos. Pero el suelo estaba saturado por semanas de lluvia, convirtiendo la tierra en sopa. A las 200 horas de Ero, sopló una ráfaga de viento y el gigante falló. Con un sonido como el de un lomo al romperse, el gran roble se desplomó. Se estrelló durante la noche. Su enorme tronco se estrelló directamente contra el doble cerca de tela metálica del sector de aislamiento. El metal chirrió al romperse. El alambre de púa se rompió como hilo. Las luces de seguridad parpadearon y se apagaron, sumiendo al sector en una oscuridad absoluta. Dentro de la perrera, Titán despertó al apocalipsis. Para un perro que sufre de trastorno de estrés postraumático, el contexto no existe. No hubo tormenta. No había ningún árbol. Solo se escuchó el rugido del fin del mundo. ¡Auge! Un trueno detonó directamente sobre su cabeza, un sonido que sacudió el suelo de cemento. En la mente destrozada de Titán, la perrera desapareció. Estaba de vuelta en el Humvee. El artefacto explosivo improvisado acababa de estallar. El aire se llenó del olor a ozono y a tierra mojada, el olor de la emboscada. Se arrastró hacia atrás, sus garras arañando el cemento húmedo, buscando a su amo, buscando cobertura, pero no había cobertura. El ruido estaba por Tiki, todas partes. Levantó la vista y vio la brecha. El árbol caído había aplastado el costado de su carrera, aplastando la cerca. La barrera había desaparecido. Titán no pensó. El instinto, crudo y aterrador, tomó el volante. «Escapa de la zona de muerte. Muévete a la punto de reunión. ¡Correr!». Él salió disparado. El pastor alemán negro trepó sobre el tronco del caído. Roble, ignorando las ramas afiladas que desgarraban a Eva. Su flanco.
Saltó a la oscuridad del bosque perimetral, corriendo a ciegas, impulsado por los sonidos fantasmales de la guerra. En ese momento exacto, el soldado de primera clase Callen estaba rodeando la calle. Esquina en patrulla. Callen tenía 19 años, un chico de Nebraska que se había unido al cuerpo para pagar universidad. Era nuevo en la rotación, estaba nervioso en la oscuridad, y la tormenta ya le había puesto los nervios de punta. Borde. Agarró con fuerza su carabina M4, la lluvia picando sus ojos, el haz de su linterna cortando un camino errático a través del diluvio. «Comando, este es el puesto 4». Callen gritó en su radio. Su voz se quebró. «Tenemos un árbol caído. El sector 7 está comprometido. Repito, la valla es...». Nunca terminó la frase. De la oscuridad, una sombra se precipitó hacia él. Titán no estaba atacando, estaba huyendo, con la cabeza gacha y los ojos cerrados para protegerse de la lluvia punzante. Ni siquiera vio al soldado hasta que fue demasiado tarde. El perro de 100 libras se estrelló contra las piernas de Callen a toda velocidad. Fue una colisión de física, no de malicia. Callen gritó, perdiendo el equilibrio en el barro resbaladizo. Él bajó con fuerza, aterrizando sobre su espalda con un ruido sordo y húmedo. Se quedó sin aire. En la confusión, su dedo se deslizó dentro del guardamonte. Su agarre se hizo más fuerte cuando cayó al suelo. ¡Grieta! Sonó un solo disparo. El fogonazo iluminó la lluvia durante una fracción de segundo. Una horrible luz estroboscópica que revela al perro luchando sobre el soldado caído y desapareciendo entre los árboles. Callen yacía en el barro, aturdido, con las orejas sonando, retrocedió gateando, hiperventilando. ¿Disparos? Callen gritó por su radio. El pánico anuló su entrenamiento. Disparos contra el puesto 4. Estoy abajo. El perro está fuera. Me golpeó. Quería decir que el perro lo había golpeado físicamente, como un defensa. Pero por encima de la estática de la radio, en medio del rugido de la tormenta, el mensaje fue confuso. En el centro de operaciones de comando, la transmisión fue lo suficientemente clara como para congelar la sangre de todos los que escuchaban. Disparos. Perro afuera. Hombre caído. El coronel Vance estaba en el centro de la habitación, con el rostro iluminado por las luces rojas de emergencia. Miró el mapa donde el sector 7 parpadeaba en carmesí. Él había dado a Elías una oportunidad. Había esperado, contra su propia lógica, que el anciano pudiera obrar un milagro, pero acababan de atacar a un soldado. Se había disparado un arma. El tiempo de la esperanza había terminado. Había regresado el momento del mando. «Código rojo», dijo Vance. Su voz carente de emoción, aunque sus ojos traicionaron una profunda y dolor lamentable. «Cierra el perímetro. Movilizar al equipo de respuesta». Sintonizó el micrófono para el canal de toda la base. «Se avisa a todas las unidades. El perro de trabajo militar Titán ha violado la contención. El sospechoso es muy agresivo y tiene personal comprometido. Se autoriza la fuerza letal. Repito, dispara al ver. No intentes capturar. Bájalo». Las sirenas empezaron a sonar. A 1,5 kilómetros de distancia, en el cobertizo de suministros, Elías ya se estaba poniendo las botas. Escuchó el disparo. Era un sonido que un marine nunca confunde. Distinto, incluso por encima del trueno. Entonces escuchó las sirenas. «Vaya, vaya, vaya». La alarma por su cara. Pensaron que Titán había atacado. Pensó que el pánico que huía de un animal traumatizado era la agresión de un asesino. «No», dijo Elías con voz áspera. «No, tontos. Él solo está corriendo». Agarró su pesada linterna. No llevó impermeable. Él no tomó un arma. Tomó lo único que importaba, la correa que había colgado junto a la puerta, el símbolo de la promesa que había hecho. Él estalló del cobertizo en medio de la tormenta. El viento casi lo derriba. Su rodilla mala se dobló bajo el repentino cambio de peso, enviando una punzada de agonía disparada por su muslo que fue tan aguda hizo que su visión se nublara. Gruñó, tropezando contra la pared del cobertizo. Cada instinto de la autoconservación le dijo que se quedara quieto. Tenía 60 años. Estaba lisiado. El bosque estaba completamente oscuro, lleno de hombres armados cazando un objetivo. Y el terreno era una trampa mortal de barro y raíces. Pero ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, había un soldado aterrorizado y solo.
un soldado que había confiado en él. Elías apretó los dientes, obligando a su pierna a soportar el peso. Se subió el cuello para protegerse de la lluvia y echó a correr cojeando hacia la línea de árboles. «Espera, Titán», gritó al viento, aunque la tormenta se tragó su voz al instante. «Espera, ya voy». Pasó por alto la carretera principal. Sabía a dónde iría un perro asustado. Titán no correría hacia las luces del pueblo, no correría hacia el camino abierto de la ciudad. Él no correría hacia el camino abierto. Buscaría el terreno elevado. Buscaría una posición defensiva. Él se dirigiría para la cresta. Elías entró al bosque. Los árboles bloquearon parte del viento, pero la oscuridad era absoluta. Encendió su linterna y el haz abrió un pálido túnel a través de la lluvia torrencial. A su izquierda vio el movimiento de los faros. Los parlamentarios se estaban movilizando. Él podría. Escuche los pesados motores de los Humvees y los gritos de los líderes de escuadrón. Se estaban moviendo en un barrido táctico. Armas levantadas. Estaban cazando un monstruo. Elías empujó más fuerte, ignorando los gritos de protesta de sus articulaciones. Tenía que llegar allí primero. Tenía que volver a ser el escudo. Trepó por un terraplén embarrado, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Resbaló y su cara se estrelló contra el barro, saboreando el hierro y la tierra. Volvió a levantarse escupiendo la arena. «No te dejaré», siseó para sí mismo, usando el dolor como combustible. Esta vez no. Delante de él, un relámpago iluminó la silueta de la cresta, punto del diablo. Era un espolón de roca irregular que dominaba el río. Fue un callejón sin salida. Y allí, por solo un segundo, bajo el resplandor del relámpago, Elías lo vio. Una forma negra, moviéndose bajo y rápido, trepando por las rocas. Titán estaba acorralado y los cazadores se acercaban. Devil's Point era una cicatriz en la cara de la montaña. Un afloramiento irregular de granito que sobresalía sobre las agitadas aguas negras del río Rainier. En verano los adolescentes se retaban unos a otros a zambullirse desde sus repisas inferiores. Pero esta noche, en medio de la tormenta, era un lugar de ejecución. El viento aquí era feroz, y los árboles no lo obstaculizaban. Azotó la lluvia en sábanas punzantes que cortaba hacia afuera, cegadora y fría. Elías llegó a la cima de la última subida, con los pulmones ardiendo y la pierna mala arrastrándose como un peso muerto. Resbaló en el musgo resbaladizo, cayó sobre una rodilla y se obligó a levantarse. Ya no sintió el dolor. La adrenalina había reducido su mundo a un único punto de enfoque. Primero vio las luces tácticas. 6 rayos de luz blanca cegadora atravesaron el penumbra, convergiendo al borde del precipicio. Eran firmes, inquebrantables, montados en el rieles de carabinas M4, sostenidos por hombres entrenados para no fallar. «¡Objetivo adquirido!», gritó una voz. «¡El viento!». Era el sargento Miller, el joven soldado que se había burlado de Elías hacía apenas unos días. El sargento Miller, el joven soldado que se había burlado de Elías hace apenas unos días. Ahora no había ninguna burla en su voz, solo el tono agudo y tenso del miedo. «Está acorralado. Está gruñendo. Solicitar permiso para participar. Detén el fuego», gritó una voz de mujer. Sarah Jenkins estaba allí. Ella había conducido su jeep hasta donde el sendero lo permita y corra el resto del camino. Ella estaba parada detrás de la línea de parlamentarios, agarrando a Miller's hombro, tratando de estropear su puntería. «¡Vuelva, señora!». Miller la empujó lejos, sus ojos nunca dejando la vista. «¡Está rabioso! ¡Míralo!». Elías miró. Titán estaba al borde del abismo. Sus talones flotaban sobre la nada. Debajo de él, a 30 metros de profundidad, el río rugía como una bestia hambrienta, hinchada por el agua de la inundación. El perro parecía demoníaco bajo el duro resplandor de las luces tácticas. Su pelaje estaba salpicado de barro y lluvia. Sus dientes mostraban un gruñido que era pura y primitiva defensa. Temblaba violentamente, atrapado entre el muro de hombres armados y la caída mortal. Pero Elías vio lo que los soldados pasaron por alto. Titán no estaba mirando a los hombres, estaba mirando el río. Estaba midiendo la caída. En la mente destrozada del perro, los hombres con las armas eran los insurgentes que habían matado a su manejador. Las luces intermitentes fueron las explosiones. Los gritos fueron el caos de la emboscada. Sabía que no podía luchar contra todos ellos y que no estaría dispuesto a hacerlo. Capturado. No volvería al palco. Él no volvería a la aplastante oscuridad.
Cambió su peso hacia atrás. Estaba preparándose para saltar. «No». Elías rugió. El sonido salió de su garganta, crudo y gutural, más fuerte que el viento, más fuerte que el río. Dejó caer su linterna. No necesitaba ver más, necesitaba que lo vieran. Elías estalló desde la línea de árboles, moviéndose a una velocidad que desafió su edad y su lesión. No corrió hacia los soldados, no corrió hacia Sarah, corrió directamente a la zona de matanza. «Sargento Thorne, deténgase», Sarah gritó, sus manos volando, a su boca. Elías no se detuvo. Cruzó el claro fangoso en 3 largas zancadas y lanzó él mismo entre el pelotón de fusilamiento y el perro. No se agachó. Él no se acobardó. Se mantuvo erguido, con el pecho agitado y los brazos abiertos, de ancho en forma de cruz. Plantó sus botas en el barro, dándole la espalda al acantilado, dándole la espalda al perro y enfrentándose a los rifles. El mundo se congeló. 6 puntos láser rojos, que había estado bailando sobre el pelaje negro de Titán, ahora se posó en el pecho de Elías. Uno en su corazón, uno en su garganta, uno en su estómago. «¡No disparen!», chilló Miller, con el dedo temblando sobre el guardamonte. «¡Civil en la línea de fuego! ¡Comprueba el fuego! ¡Comprueba el fuego!». Los policías militares bajaron sus armas instintivamente, y los cañones descendieron unos centímetros hacia el suelo. El silencio que siguió fue pesado, llenado solo por el jadeo de los hombres y el rugido del agua debajo. Elías los miró fijamente. La lluvia goteaba de su nariz y barbilla. Parecía salvaje, antiguo, como un espíritu de montaña convocado para proteger a los suyos. «Bájalos», ordenó Elías. Su voz no era fuerte, pero llevaba el peso de 30 años de servicio. Era la voz de un sargento mayor dirigiéndose a su escuadrón. «Eres Estados Unidos, infantes de marina. No disparas a los tuyos». «Es peligroso, sargento», gritó Miller con la voz quebrada. «Atacó a un centinela». «Es un código rojo». Se topó con un niño asustado en la oscuridad. Elías dio un paso adelante justo en la cara del joven sargento. «Tiene miedo, está confundido y es uno de nosotros». «Míralo», Elías señaló detrás de él, sin mirar que no es un monstruo, que es un cabo de lanza que se ha perdido y si quieres matarlo tienes que pasar por mí. Así que adelante, hijo. Toma la foto. Pero será mejor que te asegures de bajarme, porque si me levanto, iré por ti». Miller tragó saliva. El láser en el pecho de Elías vaciló y luego desapareció, cuando Miller encendió el seguro y bajó su rifle por completo. Uno por uno, los demás diputados hicieron lo mismo. El muro de la agresión se desmoronó ante la convicción absoluta. Sarah dejó escapar un sollozo de alivio y se desplomó contra un árbol. Elías no esperó a que se retiraran. Se dio la vuelta. Ahora se enfrentaba al abismo y estaba frente a Titán. El perro no se había movido. Todavía estaba al borde del abismo, con los músculos tensos. El repentino silencio, la desaparición de las luces cegadoras, lo habían confundido. Observó a Elías con los ojos muy abiertos y bordeados de blanco. Reconoció al hombre, pero el pánico seguía conduciendo el autobús. El instinto de saltar todavía latía en sus venas. Elías lentamente cayó de rodillas en el barro. Se hizo más pequeño que el perro. Inclinó la cabeza, dejando al descubierto su cuello. El último signo de confianza. La máxima ofrenda de paz. Metió la mano en su camisa. Sus dedos juguetearon con la cadena alrededor de su cuello. Lo sacó. Un juego de placas de identificación, no las suyas. El metal tintineó suavemente uno contra el otro. Un pequeño sonido que pareció atravesar la tormenta. Elías se los tendió. Las etiquetas plateadas colgaban de su puño, captando la tenue luz ambiental. «Titán», susurró Elías. Las orejas del perro se movieron. Él sabía qué sonido. Era el sonido de la identidad. El sonido de la pertenencia. «Retírate, Mariné», dijo Elías. Su voz se quebró por la emoción. Misión completa. Titán se quedó mirando las etiquetas. Inhaló tentativamente. Él no pudo. Alias. Y el metal desde allí. Pero sabía lo que querían decir. Se referían a un controlador. Se referían a un socio. Querían decir que alguien estaba sosteniendo el otro extremo de la línea. «¿De qué lo extrañas?», continuó Elías, avanzando poco a poco sobre sus rodillas, ignorando las rocas afiladas que se clavaban en su piel. «Yo también extraño a mi chico. Extraño a Atlas todos los días. Pero ellos... No estás aquí, Titán. Somos.
Tú y yo. Nosotros somos los que quedamos atrás. Elías se detuvo a 1 metro del perro. Abrió la mano y dejó las etiquetas sobre su palma. No puedo ser él, dijo Elías, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No puedo traerlo de regreso, pero puedo llevarte a casa. Puedo prometerte que nunca jamás volverás a estar a oscuras. Titán tembló. Un escalofrío comenzó en su nariz y recorrió toda su columna. Miró el río embravecido que había debajo. Prometió silencio. Prometió el fin del ruido. Luego miró a Elías. El anciano estaba arrodillado en el barro, temblando, desarmado, sin ofrecer nada más que su corazón y un trozo de metal viejo. Titán tomó su decisión. Dejó escapar una larga y entrecortada exhalación. La tensión desapareció de sus piernas. Se alejó del borde. Dio un paso hacia Elías y luego otro. Bajó la cabeza y aplanó las orejas, no por miedo, sino por sumisión. Acortó la distancia y se desplomó. El gran perro negro cayó al barro, deslizándose hacia adelante hasta que su cabeza golpeó el pecho de Elías. No se limitó a acostarse. Se estrelló. Entregó el peso de su supervivencia. Elías envolvió sus brazos alrededor del cuerpo mojado y agitado. Enterró su cara en el cuello del perro, sollozando abiertamente ahora. «Te tengo», murmuró Elías en la piel. «Te tengo. Estás a salvo. Nos vamos a casa». Titán presionó su rostro en el hueco del cuello de Elías, escondiéndose del mundo, escondiéndose de la tormenta. Dejó que el viejo se hiciera cargo del reloj. Detrás de ellos, Sarah Jenkins lloraba en silencio con la mano sobre el corazón. El sargento Miller se secó los ojos con el dorso de su guante táctico y se volvió hacia su escuadrón. «Aseguren el perímetro», susurró Miller con voz espesa. «Dales 1 minuto, solo dales 1 minuto». Al borde del acantilado, bajo el cielo lloroso, el hombre y el perro se abrazaron. 2 piezas rotas del mismo rompecabezas finalmente haciendo clic en su lugar. El abismo les devolvió la mirada y juntos parpadearon. La tormenta estalló poco antes del amanecer. Las nubes, habiendo gastado su furia en la montaña, dispersos hacia el este, dejando tras de sí un cielo del color del acero lavado. El aire estaba limpio, agudo y con olor a agujas de pino y tierra mojada. El aroma de un mundo que había sido limpiado y al que se le había dado una segunda oportunidad. En el centro de operaciones de comando, el coronel Marcus Vance estaba de pie, junto a la ventana, contemplando la cima del sol sobre la cresta de Devil's Point. No había dormido. Su café se había enfriado hacía horas. Todavía estaba reproduciendo la imagen que había visto a través de la óptica de largo alcance. Un anciano, desarmado y lisiado por la edad, de pie como un muro de hierro entre un pelotón de fusilamiento y un animal aterrorizado. Vance era un hombre de regulaciones. Él creyó en el manual. Creía que el caos era el enemigo y el orden la cura. Pero anoche había visto algo que no estaba en ningún manual. Había visto el poder crudo, confuso e innegable de la lealtad. Se volvió hacia su asistente. «Póngase en contacto con el juez general y dígale al médico que se retire. Allí. No habrá ningún procedimiento esta mañana». «Señor», preguntó el asistente, confundido. «¿La orden de eutanasia?» «Cancelarlo», Vance dijo, su voz plana y definitiva. «Redactar un nuevo conjunto de documentos. Descargar. Honorable. Motivos médicos». A las 8:07 horas, Cés abrió la puerta de la perrera de aislamiento. Elías Thorne salió. No llevaba su chaqueta militar embarrada. No llevaba la franela de un recluso. Por primera vez en 15 años, Elías vestía el uniforme de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Eran sus antiguos alfas de servicio, conservado en plástico en el fondo de su armario para un funeral al que esperaba no asistir nunca. La lana ahora estaba un poco flojo en los hombros, colgando de un marco adelgazado por el dolor, pero las arrugas afilado como una navaja. En su pecho, las cintas de sus campañas pasadas reflejaban la luz de la mañana, el color púrpura corazones, la cinta de acción de combate, el servicio distinguido cruz. Parecía una reliquia de una época olvidada, pulida y sacada al sol. En el talón caminó Titán. El gran perro negro había sido acicalado. El barro había desaparecido. Su abrigo brillaba como obsidiana. Llevaba un collar de cuero estándar, no una cadena de estrangulamiento. Y la correa en la mano de Elías. Estaba flojo. No había tensión sin tirar.
Titán caminaba con su hombro presionado contra la rodilla de Elías, igualando la cojera del anciano, con un ritmo sincopado propio. Cruzaron el asfalto mojado hacia la plataforma de desfiles. La base estaba en silencio. Los detalles del trabajo se habían detenido. Los camiones estaban parados. Todos los ojos se dirigieron a la pareja, moviéndose a través de la niebla de la mañana. Se detuvieron frente al asta de la bandera, donde las barras y estrellas chasqueaban perezosamente con la brisa. Coronel Vance estaba esperando. Peggy Tim estaba de pie. La teniente Sarah Jenkins, apretando un folio de cuero contra su pecho, sus ojos brillantes y húmedos. Un pelotón de jóvenes marines, el soldado Callan y el sargento Miller entre ellos, estaban en formación, sus rostros con una mezcla de asombro y vergüenza. Elías se detuvo. Titán se sentó inmediatamente, con los ojos fijos. El rostro de Elías, ignorando a la multitud, ignorando el espacio abierto, ignorando al coronel. Estaba a salvo, estaba con su manejador. Nada más importaba. Vance dio un paso adelante. Ya no veía al perro como un arma, lo miró como a un infante de marina. «Sargento Mayor Thorne», dijo Vance. Su voz resonó sobre la asamblea silenciosa. «¿Coronel?», respondió Elías con un saludo claro, cortando el aire con un chasquido que hizo que los soldados más jóvenes enderezaran la columna. Vance le devolvió el saludo lentamente. Lo sostuvo durante un latido más largo de lo que requería la regulación. «He revisado el informe del incidente de anoche», dijo Vance. «Parece que hubo un error significativo en nuestra evaluación del activo conocido como Titan». Vance extendió la mano y tomó el folio de manos de Sarah. La abrió. Este soldado no atacó. Se retiró a una posición defensiva. No se enfrentó a fuerzas amigas hasta que se violó su perímetro. Y cuando se le ofrece un liderazgo adecuado, volvió al deber. Vance miró a Titán. El perro parpadeó lentamente. Sus ojos ambarinos estaban tranquilos. Por lo tanto, continuó Vance, con la voz llena de emoción que se negaba a dejar salir. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no necesita un perro muerto, pero tenemos un gran respeto por uno retirado. Le entregó el folio a Elías. Estos son sus documentos de baja, sargento. Jubilación médica por estrés de combate. Beneficios completos. La custodia se transfiere con efecto inmediato al sargento mayor Elias Thorne, USMC, retirado. Elías tomó los papeles. Su mano tembló, solo una vez. «Gracias, coronel». «No lo hagas». «Gracias», dijo Vance en voz baja, acercándose para que solo Elías pudiera oírlo. «Me enseñaste una lección». «Anoche, Elías, me enseñaste que no se tira un rifle solo porque la mira está apagado. Lo vuelves a poner a cero. Tómate el tiempo». Vance miró las placas de identificación que colgaban del cuello de Elías. Las etiquetas de Atlas ahora descansando contra la tela de su uniforme. «Llévalo a casa, Marine», susurró Vance. Elías asintió. Miró a Sarah. Ella estaba radiante, las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de Elías. «Presenté los trámites para la subvención esta mañana, Elías», dijo en voz baja. «El Centro Atlas de Rehabilitación Canina. Conseguimos la financiación. Tienes la tierra. Tengo el logística. Empezamos la semana que viene». «Empezamos hoy», la corrigió Elías con una leve sonrisa. Él miró abajo en Titán. «¿Listo, amigo?» Titán resopló, un suave sonido de acuerdo, y se puso de pie. Elías se volvió hacia la puerta. «¡Compañía!» Vance ladró, y su voz volvió al tono férreo de mando. «¡Atención!» 50 pares de botas chocaron al unísono. El sonido resonó en las paredes del cuartel como un trueno. Titán no se inmutó, simplemente se acercó más a Elías. «¡Presentar armas!» El PL se acercó más a Elías. «¡Presentar armas!» El pelotón hizo un saludo. No fue un gesto superficial. Fue un homenaje. No estaban saludando a un oficial. Estaban saludando a un sobreviviente. Saludaban al espíritu que se niega a quebrarse. Elías no miró hacia atrás. No necesitaba los aplausos. Caminó hacia la puerta, cojeando pronunciadamente pero con la cabeza en alto. A su lado, Titán trotaba con la cola en alto, un estandarte negro de victoria. Ellos caminaron a través de la puerta y fuera de la base. Pasaron por el cementerio donde dormían Marta y Atlas. Caminaron por el camino que conducía de regreso al valle, de regreso al mundo de los vivos.
Las puertas de hierro se cerraron detrás de ellos con un sonido metálico final, sellando el pasado. 6 meses después, el verano había llegado a Rainier Falls, pintando el valle en tonos esmeralda y dorado. La lluvia había amainado, dejando atrás prados de flores silvestres que se mecían con la cálida brisa. La antigua granja al pie de Raven Hill tenía un aspecto diferente. La pintura descascarada había sido raspada y repintada en un cálido color crema. El jardín cubierto de maleza había sido domesticado. Un nuevo cartel colgaba sobre el camino de entrada, tallado a mano en cedro: el Centro Atlas. En el amplio porche de madera, Elias estaba sentado en una mecedora, con una taza de té en la mano. Parecía más joven. Las profundas líneas de amargura se habían suavizado hasta convertirse en líneas de risa. Su pierna estaba levantada, descansando, pero el pesado aparato ortopédico ya no estaba. En el patio jugaba Titán. El gran perro negro perseguía una pelota de tenis lanzada por Sara, quien se reía mientras intentaba arrebatárselo. Titán ya no era solo un perro. Era una criatura alegre y tonta que había descubierto la magia del juego. Saltó entre la hierba alta, su lengua colgando, con los ojos brillantes y claros. Las sombras habían desaparecido. Una nube de polvo apareció en la tierra. Camino que conduce a la casa. Una vieja camioneta llegó ruidosamente por el camino y se detuvo. La puerta del conductor se abrió y salió un joven. Tenía unos 25 años y vestía una camiseta militar descolorida. Se movía con torpeza, apoyándose pesadamente en un bastón. Su derecho, la pernera del pantalón estaba sujeta con alfileres. Le faltaba todo por debajo de la rodilla. Parecía aterrorizado. El miro enojado. Se veía exactamente como Elías hace 15 años. La puerta del pasajero se abrió y el joven sacó una correa. Al final había un pitbull, con cicatrices y temblando, encogido contra el neumático del camión. El perro tenía la misma mirada que el niño, una mirada que decía que el mundo era una trampa. El joven miró hacia el porche. Vio al anciano sentado allí. «Lo escuché», comenzó el niño, con la voz quebrada. Se aclaró la garganta y trató de enderezarse, a pesar del dolor. «Escuché que había un hombre aquí que escucha fantasmas». Elías dejó su té. Se puso de pie probando su peso en su rodilla lastimada. Se mantuvo. Él silbó, una nota breve y aguda. Titán dejó de jugar al instante. Se giró y vio a los recién llegados. No ladró. Él no gruñó. Trotó hacia el porche y se sentó al lado de Elías, observando al pitbull tembloroso con una mirada tranquila y cómplice. Elías bajó las escaleras. No le ofreció una mano para estrecharla. Sabía que el chico no estaba preparado para eso. Simplemente caminó hacia la camioneta, con Titán pisándole los talones. Miró la pierna que le faltaba al niño, y luego sus ojos. Luego miró al perro asustado. «Los fantasmas son solo recuerdos que buscan un hogar, hijo», dijo Elías suavemente. Se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor, y le tendió la mano al aterrorizado pitbull. Titán se acostó junto a él, ofreciendo su tranquila energía al nuevo recluta. «¿Cómo te llamas, soldado?», preguntó Elías. «Jackson», susurró el niño. «Este es Gunner». Elías sonrió. Era la sonrisa de un hombre que había caminado a través del fuego, y trajo agua para el resto. «Bienvenido a casa, Jackson», dijo Elías, mientras Gunner tomaba un paso tentativo hacia adelante para oler su mano. «Entra. Tenemos trabajo que hacer». A veces, las cosas que parecen aterradoras o rotas simplemente piden ayuda a gritos en el único idioma que conocen: saber. Elías nos enseñó que la verdadera fuerza no se trata de fuerza o control. Se trata de la paciencia para sentarse bajo la lluvia con alguien, hasta que estén listos para recuperarse del frío, ya sea un perro, un amigo o incluso usted mismo. Recuerda que la curación no ocurre cuando exigimos perfección. Sucede cuando ofrecemos presencia. Nunca abandones a un alma solo porque está tropezando en la oscuridad. A veces, todo lo que necesitan es alguien que sostenga la luz. Llamado a la acción. Si el viaje de Titán y Elías hoy te tocó el corazón, presione el botón. Me gusta y comparta esta historia con alguien que crea en el poder de las segundas oportunidades. Nos ayuda a llegar a más personas que necesitan un poco de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nunca una historia sobre los lazos inquebrantables entre nosotros y los animales que amamos. Una oración por ti. Querido Señor,
Levantamos todos los que miran esto y que hoy están librando una batalla silenciosa. Oramos por los solitarios, los incomprendidos y los quebrantados de corazón. Por favor, concédeles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuérdeles que nunca están realmente solos y bríndeles la coraje para dejar entrar el amor de nuevo. Bendice a nuestros veteranos, nuestros protectores y a los fieles compañeros que camina junto a ellos. Si recibes esta bendición, escribe amén en los comentarios a continuación. Que camines en paz hoy.